Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estén viendo este video. Les habla Carlos y continuando con este curso de 3D Max en la versión 2012. En este capítulo explicaremos un poco sobre las alineaciones o cómo alinear, digamos, dos objetos. Para esto, pues bueno, nosotros vemos o sabemos que nosotros podemos alinearlo de manera directa, simplemente, o por llamarlo de alguna manera al tanteo. Es decir, moviendo aquí los ejes, por ejemplo, para alinear tal vez estos dos objetos, ¿ok? Pero bueno, esto resultaría muy tardado y muy poco productivo, ¿no? Entonces, 3D Max nos ofrece la posibilidad de alinearlo directamente un objeto en función de otro. ¿Cómo vamos a hacer esto? Por ejemplo, ya tengo seleccionado este objeto, le doy a esta herramienta que dice aquí de Align, que significa alinear en español. Vamos aquí y seleccionamos el objeto que vamos con respecto al cual se va a alinear. Vamos a darle clic a este y nos abre este cuadro de diálogo. Como vemos aquí en la pantalla nos desaparece el objeto. En realidad no es de que desaparezca, sino que porque el objeto más pequeño es el cubo que seleccionó con respecto al otro era más pequeño. Y vamos a ver aquí tenemos la posibilidad de alinearnos con respecto a las X, con respecto a las Y o con respecto a la Z, o todas al mismo tiempo, o nada más con respecto a uno u otro. Para esto vamos a desactivar las tres. Y vemos que nos sale el objeto. ¿Por qué? Porque cuando se alineó, lo que hizo fue que cuando yo le tenía las tres activas, me las mandó, digamos, al centro. Entonces lo recomendable es que por default estén desactivadas. Y ya nosotros de manera particular la vayamos alineando con respecto a una u otro. Por ejemplo, podemos alinear con respecto en X, ¿sí? Y vemos que se alinea al centro por default, ¿sí? O al punto de pivote. Como vemos aquí tenemos justamente con respecto al punto de pivote en X, ¿ok? Podríamos mandarlo con respecto al centro, ajá, con respecto al mínimo, ¿sí? El mínimo del objeto concurrente, es decir, el original, y al objeto base o al objeto con respecto al se va a alinear. Es decir, esta información va a hacer referencia al objeto que queremos alinear y esta con respecto al objeto de referencia, es decir, en este caso sería este objeto. ¿Cómo lo podemos saber? Básicamente porque el objeto al que queremos alinear va a estar iluminado aquí las vértices y el objeto digamos de referencia no se va a ver seleccionado, ¿ok? Ahora bien, vamos a explicarlo con el eje Y, ¿ok? ¿Qué vamos a ver con el eje Y? Cuando nosotros tenemos en el centro, evidentemente la alineación es con respecto al centro de ambas caras, es decir, el centro de uno con respecto al centro de otro en Y. Si yo le pongo como el mínimo, vamos a ver que me lo manda a un lado. Si yo le pongo como el máximo, me lo manda justamente del otro lado, ¿sí? Lo mismo va a suceder, por ejemplo, si yo pongo aquí el mínimo, evidentemente me va a poner la mínima distancia del objeto original contra el máximo del de referencia. Vamos a moverlo aquí con Alt. Bueno, desgraciadamente ahorita no puedo moverlo porque tengo abierto este cuadro de diálogo. Pero vamos a hacerlo invertido, es decir, aquí vamos a poner el máximo y aquí el mínimo y vamos a ver que nos lo manda justamente al otro extremo, ¿ok? Entonces, de esta manera, esto es con respecto a Y, ¿sí? Si yo le activo con respecto al Z, le desactivo esto, entonces vemos que me lo manda en otro lugar, ¿ok? Yo lo podría poner, por ejemplo, al centro. Y lo que va a hacer es que me lo va a mandar. Para esto vamos a abrir justamente. Bueno, es que no me lo permite. Cuando tenemos activo una ventana como esta que estamos delineando, no me permite abrir justamente las visiones, cómo se está quedando. Tendríamos que tenerlo anteriormente. Pero bueno, de esta manera nosotros podemos alinear con respecto a uno u otro. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta justamente dónde nos queremos alinear. Pensemos que nos queremos alinear, por ejemplo, esta esquina con respecto a esta esquina. Me voy al selecciono, esto está en el eje Y. ¿Cómo sabemos en cuál estamos trabajando? Porque aquí en esta parte, aquí en la izquierda tenemos justamente el Y, es este eje sobre esta línea, ¿sí? Y aquí lo tenemos también, ¿ok? Entonces vamos a ir trabajar sobre el eje Y. Vamos a poner al mínimo, no, vamos a poner el máximo para que nos lo mande de este lado. Y vamos a ponerlo con respecto al mínimo, ¿ok? De esta manera en Y ya lo tenemos alineado en esta cara. Ahora queremos mandarlo hacia este lado. Vamos a activar entonces el eje X, que es decir, este eje vamos a recorrerlo hacia adelante. Vamos en X. Evidentemente aquí me lo está mandando nuevamente al mínimo, entonces tendría que alinearlo. Vamos a ponerlo
Vamos a ponerlo máximo, no. Y ya que lo tenemos alineado con este eje, es decir, el Y, le damos aplicar. Ajá. Y ahora nos vamos al eje X, ¿sí? Recordemos que el eje X, aquí lo tenemos en rojo, es justamente es sobre esta línea, sobre este eje. Entonces nos interesa alinear esta cara con respecto a esta cara. Y bueno, estas dos esquinas, esta esquina con respecto a la esquina que está aquí oculta, ¿ok? Entonces vamos a poner, por ejemplo, aquí el mínimo. Y coincidió que el mínimo de este en X con respecto al este en X, es decir, se me alinea. Y de esta manera nada más le doy a aplicar. Le damos OK. Y listo, ya tengo aquí las dos alineadas, digamos alineados los dos, ¿ok? Hay que tomar en cuenta que entonces lo ideal es trabajar primero un eje y después otro hasta que no nos acostumbremos a trabajar con ellos. Porque si no, lo que va a poder hacer es generar mucha confusión, ¿ok? Vamos a ver ahora, por ejemplo, en rotación. Vamos a crear otro cuadro, otra caja. Ajá. Vamos a hacerle así. La levantamos un poco más. Aquí le damos X. Vamos a darle E para rotar. Y vamos a rotar sobre este eje. Algo así. Ok. Y ahora vamos a hacer alinear este con respecto a este. Vamos a seleccionarlo. ¿Sí? Le damos alinear. Seleccionamos el objeto de origen. Y nos abre nuevamente nuestro cuadro de diálogo. Por default ya lo vimos, que ya le desactivé esto, entonces nos va a recordar siempre, 3D Max nos va a recordar la última que hicimos en cuanto a cómo quedó configurado. Por ejemplo, aquí me lo mandó mínimo en mínimo y desactivado todos los ejes por default, ¿ok? Ahora vamos a alinear con respecto a la orientación, ¿ok? ¿Con qué eje voy a mover? Por ejemplo, recordemos que yo lo moví, si no me equivoco, fue en Z, ¿ok? No, me parece que no fue entonces en Y, fue en Y. Sobre Y fue sobre el que roté y evidentemente vemos que aquí ya se ajusta. ¿Sí? Claro que se está interseccionando, por llamarlo de alguna manera, con este otro objeto, pero ahorita lo que nos interesa más que nada es la alineación. Vemos que efectivamente el cual yo roté fue en Y y evidentemente al momento de yo activarle la orientación en Y, se activa. Si yo lo hubiera desactivado, si lo pongo en Z, como no fue sobre el que giré, no pasa nada. Es decir, se mantiene. Si le doy en con respecto a X, bueno, en este caso sí me lo giró, ¿no? Sería entre cualquiera de estos dos. Ok, recordemos que simplemente con darle, vamos a aplicar y evidentemente aquí ya me lo rota. Y bien, ahora vamos a hacer algo más. Vamos a cerrar esto. Vamos a darle OK. Y pues bien, vamos a crear otra cuarta caja. Vamos a crear una caja por aquí. Ok, algo pequeño, algo así. Ok, sí. Y esta caja vamos a escalarla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con R. Damos R. Y bien, ya cuando tenemos aquí nuestro objeto, le damos simplemente R para escalar. Tenemos que tener seleccionado, recordemos. Y vamos a escalarlo de esta manera. Nada más, vamos a hacer algo así. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar justamente, alinear. ¿Sí? Y no miento, vamos a darle escape. Ajá. Seleccionamos ahora nuestro nuevo objeto, le damos alinear. Seleccionamos el objeto, la referencia del objeto que queremos alinear, es decir, y lo vamos a dar ahora alinear, es decir, escalar, perdón, alinear escalada, la activamos, ¿sí? Y vemos que se alinea con respecto a las dimensiones que se ajustaron en es decir, no aumenta el tamaño hasta sino si modificó, por ejemplo, en el ancho cierta distancia, en la altura cierta distancia y en la angostura otra distancia. Proporcionalmente esto lo hace, ¿sí? ¿A qué me refiero con proporcionalmente? Que se aumentó al doble, por ejemplo, esto va a aumentar al doble del original. Si evidentemente el original de era más grande, pues bueno, este también va a ser más pequeño su proporcionalidad. Por eso es que quedó de esta manera. Vamos a aplicar, le damos OK. Y listo. Simplemente movemos y vemos que ya quedó ahí de esta manera. Entonces, bueno, estos son los métodos. Esa es la manera que vamos a podernos alinear con respecto a esta herramienta de alineación y no hacerlo, digamos, al tanteo, como normalmente lo podría uno llegar a hacer si no lo conoce la herramienta. Pues bueno, de momento sería todo. Los invito a que sigan viendo este curso de 3D Max en su versión 2012. También los invito a que se suscriban, que le den like, que lo compartan. Y si les interesa, pues también les dejo un curso bastante completo sobre Blender. Una herramienta open source, también de modelado en 3D. Y pues bueno, siempre es la opción, ¿no? Y aparte pues es una herramienta muy potente y que pues no le envidia nada a 3D Max. De momento sería todo y hasta la próxima.